La Biblia es como una semilla y por eso tenemos, y como dije, cada domingo vamos a estar entregando algo pequeño solamente para que vean ese día, solamente domingo por la mañana. Y hoy tenemos esta semilla, porque quiero que nosotros entendemos y vemos que cada vez que tú veas una semilla, que tú pienses en la palabra del Señor. Y quizás tú vas a sembrar estas semillas, no sé, tú puedes o guardarla, pero si la sembra, pues cuando la vea, quiero que se recuerden de estos detalles de estas semillas. Vemos que Dios en la Biblia compara la palabra de Dios, y eso que estamos haciendo este mes de Biblia es ver estas palabras que Dios utiliza en la Biblia para referirse a la palabra de Dios. Y vemos que en la Biblia Dios se refiere a la Biblia, la palabra de Dios, como una semilla. Y cada vez que una semilla o vemos una semilla, que tú te recuerdes de este tremendo libro, que nosotros podemos leerla constantemente para que nosotros veamos las similitudes de la semilla y la Biblia. Yo creo que Dios dio esta semilla o la semilla de fruta y las semillas que vemos para que nosotros en nuestra mente podemos recordarnos que la Biblia es como una semilla. Casi todo viene de una semilla, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de uvas y mango y mucho viene de semillas. Empieza con una semilla. Y pues la Biblia también, cuando testificamos y cuando compartimos la palabra de Dios, estamos poniendo la semilla, estamos sembrando la semilla en el corazón de las personas que estamos hablando para que puedan crecer igual como hace una semilla, crecer en el Señor, tener un encuentro, conocer al Señor como su único Salvador para que ellos puedan crecer. Ahora, vamos a mirar nuestro texto un momento aquí, porque quiero que vea lo más importante de esta semilla. Después vamos a ver otros versículos para ayudarnos y ver otros ejemplos en la Biblia sobre la semilla. Aquí en 1 de Pedro vemos que es Pedro hablando y Pedro, un discípulo del Señor y también pastor de la primera iglesia en Jerusalén, quería animarle a los cristianos en medio de la persecución que ellos estaban pasando. Y le dice que hay esperanza con ellos, los que tienen fe, en medio de la persecución que estos cristianos estaban pasando. Y los perseguidos, este grupo, pues van a recibir la promesa de salvación por medio de Jesús, la semilla. Y igual como Jesús que sufrió y entró en la gloria, nosotros también vamos a entrar en la gloria si venimos a Él. Vamos a mirar un poquito más ¿qué Pedro recuerda a nosotros sobre la semilla y salvación? Vamos a empezar ahí en versículo 18 y vamos a escudriñar estos versículos y ver qué Dios dice sobre la palabra y la semilla. Mira versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Qué tremendo recuerdo para nosotros. Aún vemos la vida que tuvimos antes de salvación. Dice ahí, importante la primera palabra, sabiendo, porque estos cristianos conocían, fueron cristianos y sabían cómo Jesús les rescató a ellos de la manera vana que ellos estaban viviendo. Y igual, iglesia, como a ti, si tú eres cristiano esta mañana, Dios te rescató de esa vida que estaba viviendo antes de salvación, esa vana manera de vivir, y Dios nos rescató a nosotros. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios que Dios me rescató a mí? Amén. Y es la obra que Dios hace por medio de la semilla, por medio de la palabra de Dios. Dios nos sacó de la vida mundana antes de salvación. Sabemos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de todo modo,
que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor por eso, esa obra que hizo nosotros. Y la Biblia dice que fuimos rescatados porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos una persona para sacarme de la vida pecaminosa que estaba viviendo, y Jesús nos rescató de esa vana manera de vivir. Y por eso Dios mandó un Salvador, su único Hijo, a esta tierra a sacrificar su vida por ti y por mí. Si tú estás aquí esta mañana y no estás seguro que si cuando el Señor venga tú tienes vida eterna, o no estás seguro qué va a pasar después de la muerte, ojalá que después de este servicio tú puedas estar seguro de esa obra, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti. Es algo personal. Lo hizo por mí, lo hizo por ti, para pagar por sus pecados, para darte vida eterna. Resucitó el tercer día, y gracias Señor que resucitó, si no, pues el Evangelio estaría en vano. Ahora, la segunda parte ahí en versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y ahora él pone un detalle ahí pequeño, antes de seguir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Estos ejemplos de los padres tenían que vivían en el mundo, y vivían y eran de ejemplo de no vivir para Cristo, un ejemplo de no ser como cristiano. Ellos seguían la ley, muchos de ellos en ese tiempo pasado seguían la ley para salvación, añadía o quitaba del plan del Evangelio. Y Pedro dice, sabemos que fuimos rescatados, y aún da un detalle pequeño diciendo, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora la tercera parte lo combinamos con la primera. Empezamos en el principio diciendo sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y mira la tercera parte, no con cosas corruptibles. Un ejemplo, como oro o plata. Lo que recibimos del Señor no es algo corruptible. No se puede dañar. Iglesia, lo que Dios te dio a ti no se puede dañar. El Evangelio, Dios nos dio a nosotros a Jesús, que resucitó, que murió y resucitó por nosotros. Algo corruptible que no se puede dañar, y nos da un ejemplo como oro y plata. Dios nos llamó a nosotros a vivir una vida piadosa. No fuimos salvos para después vivir como el mundo, pero tristemente hay muchos que vienen a Cristo, después viven como el mundo. Versículo 19 dice que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Mira lo que dice versículo 23. Brincamos ahora a versículo 23. Sabiendo, ¿verdad? Versículo 19, que o 18, o 19, y dice que es la sangre preciosa de Cristo. Ahora, versículo 23 dice, siendo renacidos, brincamos de versículo 18 a 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahí siendo renacidos o nacido otra vez, es que pasa en nuestra vida cuando venimos al Señor. El momento de salvación, somos renacidos. Somos nacidos de nuevo, una nueva creación. Dejamos la vida vieja y ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Eso se llama regeneración. Es cuando recibimos vida eterna. Ahora ahí en versículo
23 dice, no de simiente corruptible. Somos nacidos de nuevo, no de algo que se puede destruir. Ahí simiente es este libro, la palabra de Dios. Sino de incorruptible. Somos nacidos de nuevo por algo que no se destruye. La simiente aquí es la palabra del Señor. Perdón, creo que lo confundí ahí. Corruptible es algo que se puede destruir y incorruptible es algo que no se puede destruir. La simiente, la palabra del Señor, no se puede destruir. Versículo 23, la segunda palabra o parte nos dice exactamente, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia vive, este libro vive y permanece para siempre. Muchos han tratado de destruir este libro, la Biblia, y han fallado. La Biblia vivirá o permanecerá para siempre. Mateo capítulo 24, no tiene que ir allá, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es la palabra de Dios y Dios es eterno, vivirá para siempre y la Biblia vive porque Dios vive. Sabemos que leyendo la Biblia transforma la vida de un cristiano. En este momento, si tú eres un cristiano, este libro te transformó a ti. De esta vida que vivía antes, ahora vive una vida que agrada al Señor. Antes tú servías a Satanás, ahora estás sirviendo al Señor. Antes tú hablabas malas palabras, ahora tú hablas palabras que bendice a otros. Antes no venía a la iglesia, ahora está aquí viniendo y escuchando la palabra de Dios. Lo que yo hacía antes, no lo hago más. Leyendo la Biblia transforma nuestra vida. Por eso estamos pasando tiempo este mes reconociendo el poder de este libro para que la Biblia transforme su vida constantemente. Yo necesito que Dios siga obrando mi vida. Yo no soy perfecto, hay cosas en mi vida que yo necesito que Dios obre y cambie para que yo pueda acercarme más a Dios y hacer más como Él. Y la manera de hacer eso es leer la Biblia para que poco a poco Dios empiece a sacar las cosas que no le agrada a Él y empieza a poner cosas que le agrada a Él para yo practicar. Ojalá que Dios te ha transformado y sigue cambiando y mejorando tu vida cada vez que nosotros leemos. Y por eso es importante. Por eso es importante que nosotros pasamos tiempo leyendo, estudiando la Biblia. Iglesia, si tú quieres que Dios siga obrando su vida, lee la Biblia y léala más y léala un poquito más. Estúdiela, porque si leemos y pasamos tiempo y nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a ver que Dios va a hacer grandes cosas en su vida y va a hacer grandes cosas en nuestra iglesia. Pero este libro tiene que ser centro, este libro tiene que ser predicado y este libro tiene que ser practicado. La Biblia nos transforma. Mira versículo 25. Vamos a brincar del versículo 24 un momento, nos da un ejemplo, ¿verdad? Pero versículo 25, 1 Pedro 1, 25 dice ahora, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Iglesia, la Biblia no miente si dice que la palabra del Señor permanece para siempre, así será. Aunque muchos quieren tratar de destruir y cambiar y todo que están tratando de negar, la Biblia dice que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No hay un libro más atacado que la Biblia. Todavía está firme. Todavía la Biblia está transformando vidas. Desde la Biblia es
es donde fue predicado y a nosotros el Evangelio. Una persona vino a su vida o a su casa y enseñaron y te demostraron versículos, te predicaron y compartieron el Evangelio. Se encuentra en la palabra de Dios. Iglesia, nosotros no podemos venir a Cristo sin la palabra del Señor. Necesitamos que este libro nos enseñe para nosotros saber la necesidad de un Salvador. Sin la Biblia no va a conocer que tú eres un pecador. Sin la Biblia no va a conocer que Dios mandó a su único Hijo a esta tierra para sacrificar su vida por ti. Sin la Biblia no va a saber que Jesús pagó por sus pecados de principio, de ahora y del futuro. Sin la Biblia no va a conocer que Dios provee para nosotros, los que vienen a Él por fe, vida eterna en los cielos con Él para siempre. La única manera de nosotros ser salvos es que una persona me enseñe en las Escrituras la verdad, la Biblia que permanece para siempre, me enseñe cómo yo puedo venir a los pies de Cristo. Sin la Biblia es imposible que tú puedas conocer a Dios. Las buenas nuevas de la muerte de Jesús para perdonar nuestros pecados. Este es el mensaje que es la semilla, o el mensaje que la semilla da a nosotros. El mensaje que somos nacidos de nuevo para vida eterna. Somos nacidos primero de la semilla de nuestros padres. Todos aquí fueron nacidos primero. Si no es así, pues no estuviera aquí. Estuvimos nacidos de nuevo por nuestros padres, y cuando viene a Cristo como Salvador, es nacido la segunda vez por resultado de la semilla, la palabra del Señor, de nuestro Padre Celestial. Y esa semilla es la palabra de Dios. Esa semilla tiene que estar plantada en nuestro corazón para que podamos nacer de nuevo. Por eso hay poder en la palabra del Señor. Por eso cuando la utilizamos y ayudamos a otros, le damos sabiduría, esa palabra está llegando al corazón de esa persona para ayudarle, animarle y conocer al Señor. Esta mañana, si tú no conoces a Cristo, la semilla ahora, lo que estamos leyendo y aprendiendo, está entrando en su corazón para que tú puedas entender cómo tú puedes venir a Cristo y tener vida eterna. Para nosotros cristianos es un recuerdo a dar gracias, Señor, que en el pasado una persona vino a mi casa y tomó esta semilla y vino a mi casa a enseñarme cómo puedo ser salvo. Y ahora como cristiano tú puedes decir, gloria al Señor que una persona vino a mi casa. Y el poder de la semilla me abrió mis ojos para yo conocer mi necesidad de un Salvador. La palabra tiene poder. Dios tiene un plan de salvación, y ese plan de salvación se puede ver en 4 pasos. Y esta mañana quiero ver estos 4 pasos, y vamos rápidamente para que tú puedas ver estos pasos de esta semilla que ahora mismo vamos a plantar quizás a 1 o 2 personas que no conocen a Cristo, a plantarlo en su corazón para que antes que se vayan puedan venir a Cristo como Salvador. Y aún ser un recuerdo para nosotros cristianos, a ver la bendición como Dios me sacó de esa vida que vivía antes a la vida que estoy viviendo ahora para Cristo. Número 1, esta mañana, 4 pasos para el plan de salvación. Número 1, una persona debe darse cuenta de que es un pecador. El primer paso para nosotros entender el plan de salvación es, número 1, entender que yo soy un pecador. Yo creo que si yo pregunto esta mañana cuántos pecadores tenemos aquí, creo que todos van a poner sus manos, y si no, pues están pecando ahora. So pueden poner sus manos hacia arriba.
Cada persona conocemos que son pecadores porque la semilla, la Biblia nos dice, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La semilla de estos versículos va a traer a un hombre a conocer la verdad que él es un pecador. Número 2, el segundo paso. Número 2, una persona debe entender que el pecado tiene precio. Hay un pago para nuestros pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea Señor. Aquí está claro que el castigo por el pecado es la muerte. Todos nosotros merecemos la muerte. Todos nosotros merecemos, la verdad, el infierno. Hasta que venimos a Cristo como Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, otra vez nos demuestra a nosotros que por el pecado merecemos la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Aquí nos dice en este versículo y también en Romanos capítulo 6, cómo el pecado entró en este mundo. Y por ese pecado que entró vino la muerte. La semilla de estos versículos ayuda a un pecador a entender el precio que debe por sus pecados. Cada uno de nosotros, por nuestros pecados, merecemos la muerte. Número 3. Estos pasos para salvación. Número 3. Una persona debe creer que Jesús pagó esa pena o precio por su pecado. Sabemos que por nuestro pecado merecemos la muerte, merecemos el infierno, pero ahora tenemos que entender y creer que ahora Jesús, por su sacrificio en la cruz, pagó por ese pecado, por tu pecado. Pagó ese precio por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una relación con el Señor, para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús, Dios, mandó a su único Hijo para que Él pague por sus pecados. Y si tú vienes a Él por fe, Él pagó por sus pecados en el pasado, por sus pecados de hoy, por sus pecados de mañana, por sus pecados hasta que el Señor venga otra vez. Él hizo ese precio y no cuesta a nosotros nada, solamente venir a Él y creer en ese sacrificio que Él hizo. No hay buenas obras, no tiene que pagar, no hay nada que tú puedas hacer en su fuerza para entrar y pagar en su propia de cuenta a pagar por sus pecados. Jesús en su misericordia, en su amor por nosotros, hizo ese pago por ti y por mí. Para ayudar a una persona a entender esto, tenemos que plantar la semilla para probarla. Tenemos que plantar, tenemos que enseñarle en la Biblia cómo ellos pueden recibir ese regalo. Por eso la segunda parte de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un regalo que Dios te ha dado a ti. Mandó su Hijo para sacrificar su vida, es un regalo para ti, pero para tú recibir ese regalo, tú tienes que extender, tú tienes que recibirla. Si yo tenía un billete de 100 aquí, le digo a Aramis, toma Aramis, para ti. Él no se va a quedar ahí, él va a correr. Quizá meterme un puño para que...
Y va Él mismo extender su mano para recibir ese billete de 10 de Monopoly. Tiene que ser su parte. Tú tienes que recibir a Cristo como Salvador para tener ese regalo de vida eterna. Poner su fe completamente en Cristo Jesús y lo que hizo por ti en la cruz de Calvario. Iglesia, esa es la única manera que nosotros podemos llegar a los cielos. No es por el bautismo, no es por membresía, no es por sus obras. Jesús ya hizo ese pago por ti. Ahora es gratis la vida eterna que Él ofrece. Y esta parte del capítulo 6, versículo 23, nos dice que Él hizo para pagar ese precio por nosotros, este regalo. La semilla de este versículo es la crucifixión que trajo salvación. Escuche bien a este versículo, Romanos capítulo 10, versículo 9, te dice exactamente lo que tú tienes que hacer para recibir este regalo. Dice Romanos 10, 9, que si confesares, es una acción que tú tienes que hacer con tu boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dos palabras, serás salvo. Nos dice así ahí claramente cómo tú puedes tener vida eterna. Confesar con su boca, creer en su corazón. La razón que dice creer en su corazón es porque muchos creen en su mente. Conocen qué tiene que hacer, pero esa información tiene que venir de su mente y llegar a su corazón y creerla. Hay muchos que conocen la Biblia, pero no tienen vida eterna. Hay muchos en el infierno ahora que conocen los versículos, pero nunca han recibido por fe lo que Jesús hizo por ellos. Conocían los versículos, pero no había un resultado, no había un cambio, no había una transformación en su vida. Iglesia, ojalá que de ese momento que tú fuiste salvo hasta ahora, Dios ha cambiado su vida grandemente. Que las cosas que tú hacías antes no lo hace más. Tú eres una nueva criatura, una persona que ahora habla bien, habla espiritual, camina espiritualmente y Dios es Señor y Salvador de su vida. Este versículo Romanos 10:9 nos dice que Jesús murió y resucitó por nosotros y promete salvación a ellos que creen. No tenemos que complicar el evangelio. Solamente creer en Jesús. Como esta mañana que hablamos de la Biblia es como una receta. A veces tratamos de añadir o quitar algo. En esta receta de salvación no hay nada para añadir, no hay nada para quitar. Jesús ya hizo el precio. Lo que tenemos que hacer es solamente creer en Jesús. Y número 4. Una persona debe estar dispuesto a creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y aceptar eso como el pago por su pecado para poder ser salvo. Romanos 10:9 que leímos, es claro que un hombre tiene que invitar a Jesús para ser su Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Versículo 10 en ese pasaje dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios quiere que cristianos use esta semilla, la palabra de Dios, cuando está llevando a una persona a los pies de Cristo. Un tratado tiene los versículos, tú le das un tratado, está dándole la semilla de la palabra de Dios, porque ahí tiene la palabra del Señor. Es importante que nosotros compartimos este gran mensaje.
Los cristianos son mandados por Dios para llevar esta semilla a los perdidos. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es un mandato de ir y hacer discípulos. Tu trabajo como cristiano ahora es llevar ese mensaje que una persona te llevó a ti, y ahora nos toca a nosotros a llevar ese mensaje a otros. Tenemos que plantar esta semilla de la palabra de Dios para que otros, sus padres, sus hijos, sus nietos, sus vecinos, sus amigos, para que otros tengan la misma oportunidad que tú tuviste un día a venir a Cristo. Te voy a dar 3 preguntas como aplicación. Después terminamos y oramos. Número 1, ¿qué tú estás haciendo con la semilla de la palabra del Señor? ¿Qué tú estás haciendo con este libro, la semilla? ¿Estás leyendo la palabra de Dios para su alimento espiritual? ¿Está aprendiendo y estudiando la Biblia para que Dios te hable a ti y tú puedes crecer en el Señor espiritualmente? ¿Qué tú estás haciendo con la semilla en cuanto llevando y plantando la semilla en el corazón de otros? Quizás tú dices: pues ya yo tengo a Cristo, aquí me siento hasta que Jesús venga otra vez. Y así están haciendo muchos cristianos hoy en día. Es difícil a tener un grupo para llevar el evangelio. A muchos están en ese comfort zone en su vida espiritual. Que lo hagan otros, que lo hagan los jóvenes. Si tú estás vivo hoy, todavía Dios te quiere usar para llevar esta semilla y plantar la palabra de Dios en otros. Quizás no en la manera que otros lo hacen. Quizás no es por caminando, porque quizás no puede. Pero tú puedes llamar, tú puedes mandar un texto, tú puedes mandar un email con el evangelio. Tú puedes, me encanta el testimonio de Evelio que está con nosotros este mes. Pero dice que ahí en su casa, cuando pasan los jóvenes, le da un tratado. Ahí al frente de su casa, no tiene que salir. Ahí donde pasa la gente, le da un tratado. La semilla está plantado en el corazón de ellos cuando ellos lo abren y lo leen. Tenemos que plantar, tenemos que buscar maneras como yo puedo en mi edad, en lo que yo estoy haciendo, ayudar a plantar la palabra de Dios para que otros conozcan a Cristo como yo le conozco. ¿Qué tú estás haciendo con la semilla de la palabra de Dios? Número 2, ¿dónde tú estás plantando la semilla? ¿Dónde tú estás plantando esta semilla, la palabra del Señor? Número 1, es bueno que lo plantamos en nuestro corazón personal, que recibimos la semilla, aprendiendo lo que Dios desea para nosotros, aprendiendo más del Señor para vivir una vida que le agrada a Él. Pero ¿dónde nosotros estamos llevando? ¿Qué manera tú estás llevando esta semilla para que sea plantado en la vida de otros? Y número 3, ¿cuándo fue la última vez que tú plantaste una semilla de la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste su Biblia con una persona que no conoce al Señor y le hablaste a ellos del plan de salvación y sembraste esa semilla en el corazón de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste un tratado a una persona para que ellos en su tiempo puedan leer el tratado y conocer de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez con sus palabras le compartiste con otros versículos de la Biblia de esta semilla para que ellos puedan conocer más del Señor? ¿Qué tú estás haciendo con la semilla? ¿Dónde tú estás plantando la semilla? ¿Y cuándo fue la última vez que tú plantaste la semilla
con otros. Cristiano, es nuestro trabajo. Si nosotros no lo hacemos, más Dios nos dio el privilegio para hacerlo. Él podía hacerlo de otra manera, pero nos da el privilegio a nosotros, mandato para ir y hacer discípulos, a plantar esta semilla, el poderoso palabra del Señor para que otros sean salvos. Iglesia, nosotros estamos en los últimos días. El Señor viene pronto. Y hay personas en su familia que necesitan esta semilla. Hay esposos y esposas y padres y hijos y nietos que necesitan escuchar de esta semilla. Y tú tienes la semilla. Solamente tienes que plantar la semilla en ellos. Es tan fácil, pero a veces no lo estamos haciendo. Damos excusas para no plantar la semilla, pero la verdad es que Dios nos manda a nosotros a llevar la palabra de Dios, la semilla que permanece para siempre a la vida de otros. Con sus ojos cerrados un momento, vamos a hablar con el Señor.